entre, hoy, bueno, se va a vivir sola entre esas personas, ¿no? Y resulta que, y entonces yo siempre la admiro mucho por su entrega y su amor que tiene en la misión y sobre todo por Dios y por esas personas, ¿no? Pero hace 2 años atrás, me acuerdo que yo estaba hablando con una amiga que también hace mucho tiempo que está yendo al viaje y ella frecuentemente se comunica con Gladys, con la misionera Gladys, y un día estamos tomando café y mi amiga me dice, che, escuché que la hermanita menor de la misionera Gladys se suicidó, ¿no? Y yo me la quedo mirando y me acuerdo o sea, me acuerdo la sensación de caerme una lágrima así, y lo primero que pensé fue, Dios, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas, no? Uno cuando ve a una persona cristiana que es tan entregada a Dios, lo primero que espera que le pase a esa persona es que Dios lo bendiga o la bendiga. Pero cuando yo había escuchado esa noticia, no entendía por qué Dios estaba permitiendo eso en su vida, ¿no? Y a alguien que yo realmente admiraba en la fe. Pero justo en ese momento yo estaba meditando sobre el libro de Mateo, y justamente es el pasaje de hoy que estaba meditando, y me quedé leyendo. Me acuerdo que ese día justo leía el pasaje de hoy, me quedaba leyendo, pero me atrapó, me quedé con el versículo 4 que dice así: Dios bendice a los que lloran porque serán consolados, ¿no? Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Y cuando leía este pasaje, de alguna manera entendí que Dios puso a la misionera Gladys en ese lugar para bendecirla y consolarla, ¿no? Y nosotros encontramos varias historias de muertes injustas dentro de la Biblia, y una de ellas es la historia de Esteban, ¿no? Y como seguramente conocen la historia de Esteban, y cuando la Biblia describe sobre cómo fue este hombre, en Hechos 6:8 dice, Esteban, un hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. O sea, Esteban era una persona que estaba lleno del Espíritu Santo y todo lo que esto se mostraba en su vida, ¿no? Incluso en el capítulo 5:15 dice así: en ese momento, todos los que estaban en el concilio supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces, Esteban era un hombre que estaba tan lleno del Espíritu Santo que incluso su espiritualidad se reflejaba en su rostro, ¿no? Y se lo veía como un ángel. Pero nosotros vemos cómo Esteban termina muriéndose, ¿no? Termina muriendo apedreado por las personas, ¿no? Tiene una muerte miserable y trágica. Entonces, casi automáticamente nos hacemos esta pregunta de nuevo: Dios, ¿por qué permitís que una persona como Esteban, termine muriendo de esa manera? Entonces, hay algo que no está bien. O sea, la Biblia dice que Dios bendice a los que le obedecen. Entonces, cuando vemos la vida como la muerte como Esteban, tenemos que pensar, entonces Dios no bendice a los que obedecen. O si no es esto el caso, tenemos que entender, tenemos que hacer otra pregunta. Entonces, ¿qué es la bendición que Dios nos permite? ¿No? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Pero podemos encontrar cierta respuesta cuando vemos en el Hecho de Nuevo, en capítulo 7, versículo 59, que son las últimas palabras de Esteban. Dice así: Señor, no los culpes en este pecado. Dicho eso, murió, ¿no? ¿Y a quién pensamos cuando escuchamos estas palabras? Pensamos a Jesús perdonando a los que los estaban crucificando, ¿no? Y en Lucas 23:34 incluso dice así: Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al igual que las palabras de Esteban, ¿no? Y después sigue: los soldados sortearon su ropa, tiraron los dados, la multitud observaba si los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido.
Los soldados también se burlaban a él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Entonces, nosotros vemos una muerte similar o una semejanza en la muerte de Esteban y de Jesús. Incluso el pasaje de hoy se entiende mucho mejor cuando nosotros pensamos en el sufrimiento y la muerte de Jesús sobre la cruz. ¿Cómo? Vamos nuevamente al pasaje de hoy, que es el capítulo 5, versículo 3, dice así. Dice que Dios bendice a los que son pobres de espíritu y que se dan cuenta de la necesidad que tienen de él. Entonces, nosotros vemos a un Jesús que ora a Dios antes de cargar la cruz. ¿Y cómo ora? Estaba tan angustiado que cuando Jesús ora, su sudor se convirtió en gotas de sangre, ¿no? También el versículo 4 habla de las personas que lloran. Y nosotros vemos muchas partes en la vida de Jesús que Jesús llora por tristeza también. En el versículo 5, perdón, habla de ser humilde y vemos cómo la vida de Jesús siempre estuvo en humildad, incluso al cargar la cruz fue humilde. En el versículo 6, lo que tienen hambre y sed de justicia. Y Jesús siempre buscó la justicia. En el versículo 7 dice, habla de los compasivos, y muchos pasajes hablan de cómo Jesús era compasivo con las personas. En el versículo 9, lo que procura la paz, Jesús al morir en la cruz hizo paz entre Dios y el hombre con los hombres, ¿no? Y en el versículo 10 dice, los que son perseguidos por hacer lo correcto, vemos cómo Jesús, a pesar que siempre dijo lo correcto y siempre hizo lo correcto, termina muriéndose al final de la cruz. Y en el versículo 11 finalmente dice, cuando la gente se hace burlas, los persigue, le miente y dice todas cosas en su contra, ¿no? Y nosotros todo esto, como el pasaje que leímos en Lucas, vemos que pasa en la vida de Jesús. Entonces, cuando analizamos esta vida de Jesús en el pasaje de hoy, ¿qué entendemos nosotros? Que Jesús es el hombre que representa la vida de bendición de Dios. Jesús es la persona que representa la vida de bendición que en el capítulo 5 de Mateo habla, de los bienaventurados. Y si la vida de Jesús fue una vida de bendición, o sea, la vida y la muerte incluso de Jesús fue una vida de bendición, entonces la vida de Esteban, que fue similar y semejante a la de Jesús, también fue una vida de bendición. Y si la vida de Esteban y la muerte de Esteban también fue una vida de bendición, entonces la vida de esta misionera Gladys, que pasa por ese momento de llanto, también es una vida de bendición, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué significa para la Biblia ser bendecido? ¿No? Claramente, según el pasaje de hoy, ¿qué es? Que nosotros podamos ser semejantes al Hijo de Dios. Que nosotros podamos vivir semejantes de la manera en que vivió Jesús. Incluso vemos algunos versículos que hablan sobre esto. Dice en el Romanos 8:29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Segundo Corintios 32:18 dice así, así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Primera Juan 3:2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es, ¿no? Entonces, nosotros vemos que Dios tiene intenciones muy claras de bendecir. Cuando nosotros vivimos según la voluntad de Dios, Dios claramente bendice. Pero, ¿qué es la bendición para nosotros? Principalmente la Biblia comenta de que podamos ser semejantes a Jesús, ¿no? Entonces, cuando vivimos la vida como la de Esteban,
Y si vivimos una vida semejante a la de Jesús, o si vivimos una vida semejante a esta misionera que él comentaba, estamos viviendo esa vida de bendición y esa semejanza con Jesús, ¿no? Y no solamente eso, cuando leemos la parte, la segunda parte de cada versículo acá, dice, ¿no? Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Está hablando de que nosotros formamos parte de su reino. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios va a estar de nuestra parte. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. Cuando la Biblia habla de una tierra, heredar la tierra, incluso cuando habla Abraham de la tierra, no está hablando solamente de una tierra física, sino está hablando de la tierra como el reino de Dios, ¿no? Como le decía. Habla también de los que tienen de hambre, sed y justicia, los que son compasivos porque van a ser tratados con compasión, ¿no? También dice que los que tienen corazón puro van a ver a Dios. Todo esto, ¿qué está hablando en realidad? Una vida nuestra en el reino de Dios. Entonces, básicamente, cuando la Biblia nos promete una vida de bendición, como le decía al principio, nos promete una vida semejante a la de Jesús, y ese valor es infinitamente grande, obviamente, que en la Biblia hay muchas partes que hablan de eso. Y segundo, que nosotros vivimos dentro del reino de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces Entonces nosotros la pregunta que ahora nos tenemos que hacer es esto. Si la Biblia dice acerca de la bendición de esta manera, la explica de esta manera, ¿qué significa la bendición para mí? ¿No? Que Dios me dé un buen trabajo, que Dios me dé cosas materiales, que Dios me haga exitoso. Obviamente necesitamos cosas, necesitamos trabajar, necesitamos a veces cosas materiales, necesitamos incluso lugares para vivir, pero eso, según la Biblia, eso es la bendición que realmente Dios nos quiere dar, o hay algo más grandioso, ¿no? Para nuestras vidas. Creo que eso es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y seguir encontrando la respuesta dentro de la Biblia. Bueno, eso era un poco la palabra que le quería compartir. No sé si ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? Yo no estuve leyendo los mensajes porque la verdad estaba concentrado hablando. No sé si... Muchas gracias. Hermoso el mensaje. Ahí es un comentario y también Luis creo que también quería hacer un aporte. Sí, ¿qué tal? Como te decía recién, yo recién te había escrito un mensaje respecto a lo que vos estabas hablando, y como te decía recién, Dios nunca nos va a poner a nosotros una prueba aún mayor de la que nosotros podamos soportar. O sea, si vos recién contabas lo de una misionera, si ella pasó por este episodio, no la conozco, pero si lo pasó es porque Dios sabía hasta dónde ella podía llegar, me parece a mí. Claro, sí, sí, sí. De hecho, la Biblia misma expresa de que Dios no nos da tentaciones mayores a las que nosotros podamos soportar, así que sí, tal cual como decís vos. Consulta, las preguntas son respecto a puntualmente la palabra, porque yo, o sea... No. De hecho, bien. yo quería saber más que nada si habían un poco entendido, o sea, hice la pregunta si habían entendido un poco, pero si no les queda duda, Dana me pasó las preguntas, algunas preguntas que querían saber un poco de Corea y eso. Igual, yo les digo, yo vivo acá, la verdad que no me presenté porque no estaban todos, pero yo vivo acá a los 8 años, así que yo tengo la cara oriental, pero tal vez soy más argentino que coreano. Pero bueno, a medida de lo que yo puedo expresar, o yo lo que yo sepa de mi cultura, puedo como compartir. De hecho, preparé algunos videos, no sé si yo puedo compartir la pantalla para que lo podamos ver, no sé cómo lo manejan esto, pero bueno, preparé algunos materiales, si no de última les paso el link, les dejo el link también para que lo puedan ver ustedes más tranquilos, y hay una historia también bastante interesante, obviamente todo en aspecto de la fe, ¿no? Y perdón, ¿y vos tenés relación, por ejemplo,
con la gente de allá, digamos, más que nada puntualmente con el tema de la iglesia y demás. Yo pregunto desde no saber justamente. Claro, no, o sea, si te cuento un poco, yo, o sea, mis papás son pastores y misioneros o sea, en Argentina, y vinimos hace un poco más de 20 años, me parece, y actualmente están llevando su ministerio de misión junto a la iglesia Comunidad de la Gracia, es una iglesia que está en La Plata. Este, así que obviamente conozco, no, yo en Corea y fui cuando era muy chiquito, así que yo no tengo muchos contactos, pero sí, la mayoría de los contactos y conocer un poco de las historias vienen de mis papás. Así que en ese sentido, algo conozco. Este, por ejemplo, le contesto algunas preguntas que me pasaron, que no sé si tenía mucho para contestar, pero, por ejemplo, dice la primera pregunta, ¿qué tipo de censura y topes te ponen? O sea, para la evangelización. En realidad, para contestar esto, necesito que sepan un poco sobre la historia de Corea, porque Corea está dividido en dos. Eh, ¿Quieren que le muestre un video de cómo más o menos es en Corea? ¿Le puedo compartir en la pantalla? Creo que va a ser mejor. Esperen, a ver. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí. Son 6 minutos. ¿Se escucha? Yo no lo escucho. No, no se escucha. ¿No se escucha? No, creo que Esperen, no se está escuchando. esperen. Creo que tenés que volver a Zoom y donde dice compartir pantalla, te aparece abajo como un tilde que dice compartir audio de la pantalla. A ver. No estoy muy acostumbrado para estas cosas. O si no, puedes dejar de compartir y volver a compartir y ahí seleccionas Dale. el cosito de abajo, dice. Ah, ahí está. Sí. Estoy viendo ahí. Tierra. El territorio de esta nación es el lugar del mundo. Ahora sí. Sí, pero se escucha doble. ¿Tendrías No, que silenciar uno de los micros? Por El ser favor. cristiano es, No, según Open Doors, la organización que rastrea la persecución a los cristianos en toda la tierra, el territorio de esta nación es el lugar del mundo en el que ser cristiano es más difícil. El país está bajo un férreo régimen comunista desde los años 40. El gobierno controla prácticamente todos los aspectos de la vida de sus habitantes, incluyendo sus creencias religiosas. Los cristianos en este país sufren más que en ningún otro lugar en todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la Unión Soviética y los Estados Unidos dividieron la península de Corea en dos. Después de varios intentos de unificación, en 1948, los estadounidenses crearon la República de Corea en el sur. Y como respuesta, unos meses después, los soviéticos reconocieron la República Popular Democrática de Corea, con un gobierno encabezado por Kim Il-sung, considerado uno de los líderes guerrilleros coreanos más populares en el momento. Con la llegada de Kim Il-sung al poder, los cristianos coreanos que habitaban la parte norte de la península huyeron hacia Corea del Sur. Durante los últimos 70 años, Corea del Norte ha sido básicamente gobernada por una sola familia, los Kim. Kim Il-sung gobernó al país desde 1948 hasta 1994.
Y su hijo, el mítico y emblemático Kim Jong-il, gobernó el país desde el año 1994 hasta el 2011. Y el hijo de este último, Kim Jong-un, ha gobernado el país desde el año 2011 hasta la actualidad. Durante el último medio siglo, el sistema norcoreano ha promovido una imagen no solo de Kim Il-sung, sino también de su familia, como un culto nacionalista. El culto a la personalidad que rodea a la familia Kim exige total lealtad y sometimiento a la familia y establece el país como una dictadura de un solo hombre a través de generaciones sucesivas. Por lo tanto, el cristianismo y cualquier otra forma de religión son fuertemente controladas y prohibidas en el país. Un pequeño porcentaje de las comunidades cristianas históricas que existían antes de la Guerra de Corea han sido capaces de ocultar su fe y formar una iglesia clandestina. También hay comunidades de cristianos conversos procedentes de entornos comunistas y de la época de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Los cristianos de ambas categorías se arriesgan a ser arrestados, ser enviados a campos de trabajo o a la muerte. Este es el año número 16 en el que Corea del Norte encabeza la lista mundial de persecución. Las esperanzas de que Kim Jong-un se mostrase más abierto a reformas se han desvanecido, y es evidente que está aplicando una política de purgas arbitrarias y por momentos impredecibles para afianzar su poder. El cristianismo sigue considerándose como algo occidental y hostil. La mayoría de los padres incluso evita compartirle el evangelio a sus hijos, por temor a que se les escape algo cuando les pregunten acerca de la religión de sus padres. Aún se sigue esperando que los ciudadanos alaben a la familia Kim y a nadie más, lo que no deja espacio para desviaciones. Si bien el control en los ámbitos eclesial y nacional es típica de los países comunistas, la presión en los demás ámbitos muestra que no se tolera ninguna religión en este sistema nacional que raya en el surrealismo. En el país los cristianos son considerados enemigos del Estado. Se estima que en este país existen alrededor de 300.000 cristianos, de los cuales entre 50.000 y 70.000 podrían estar en campos de trabajo pagando penas relacionadas con su fe. Yeon Solim, un pastor canadiense de origen coreano, fue capturado en Corea del Norte en el 2015 por llevar a cabo, según el régimen, actividades religiosas que buscaban derrocar al gobierno. El 16 de diciembre del año 2015, Lim fue sentenciado a cadena perpetua con trabajos forzados por crímenes contra el Estado de Corea del Norte. Sin embargo, fue liberado recientemente, después de intensas cadenas de oración de muchos cristianos alrededor del mundo que conocían el caso. También, varias organizaciones misioneras y humanitarias envían Biblias y proveen apoyo espiritual y material a los cristianos en el país. En el caso de la organización Voz de los Mártires, una de sus estrategias es utilizar globos dirigidos por satélite para proveer literatura cristiana y Biblias a los norcoreanos. El régimen parece aislarse y dañar sus relaciones con el resto del mundo deliberadamente, como se puede deducir al ver su serie de pruebas con misiles y armas nucleares. Pero su mayor reto es su relación con China. La economía de la nación depende casi exclusivamente de su vecino y no puede permitirse perder este aliado. Aunque el gobierno chino está cada vez más insatisfecho con el comportamiento del régimen, sigue teniendo razones para mantener a flote a Corea del Norte. Y los cristianos del país son uno de los grupos más afectados en este contexto geopolítico. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que el régimen de Corea del Norte cederá ante la presión internacional? ¿Crees que los cristianos en el país podrán tener mayor libertad o seguirán siendo reprimidos en los próximos años? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bueno, básicamente esa es la historia. Igual ahora Corea del Sur y Corea del Norte están divididos más o menos en 1953, si no me equivoco. Y Corea del Norte, es el video que vieron, y ahí es donde mayor cantidad, mayor represión hay
en cuanto al cristianismo. De hecho, yo he visto videos muy, muy fuertes comentando cómo ellos castigan y reprimen a los cristianos. Me acuerdo que casi vomito escuchando las historias, o sea, es bastante fuerte eh, la represión para eso, pero Corea del Norte, en cambio, como es un país capitalista, así como sería la Argentina o los Estados Unidos o cualquier otro país del mundo en general, hay libertad de culto, así que no hay problema para eso. Hay mucha gente evangelizando en la calle, incluso más que en Argentina seguro. Así que bueno, hay una historia bastante trágica y triste para los coreanos del sur. Corea del Norte son hermanos que cada vez, lo peor de todo es que cada vez la gente, los chicos que van creciendo conocen menos sobre la historia, les interesa menos sobre la historia, pero bueno, así estamos, esa es la realidad. Em, hay un video hay un pastor predicador que es famoso, Itiel Arroyo, que habla sobre la historia de un pastor, Pastor Kim del Corea del Norte, que fue a los 1950. Yo les dejo ahora el link de eso, la verdad que mírenlo, yo me lo quedé mirando y nada, me hizo pensar muchas cosas, me hizo pensar sobre todo a Dios. Tiene un poco que ver también con las cosas con la palabra que yo les compartía, ¿no? Sobre qué es la vida de bendición de un cristiano. Así que cuando tengan tiempo, son 12 minutos, mírenlo. Y la siguiente pregunta que me habían hecho, a ver, era de que cuál sería obstáculos para evangelizar al extranjero en la Argentina. Igual no sé, no entendí muy bien la pregunta, pero lo que sí, o sea, como mis papás son misioneros acá, tal vez para los misioneros que vienen de afuera, el mayor obstáculo que encuentran primero es el idioma. O sea, mis papás hablan muy poco el español, ya cuando vienen con cierta edad les cuesta el idioma, pero más que el idioma también está el tema cultural, ¿no? Entonces, porque hay muchas cosas que pensamos al revés, o sea, son difíciles como, no puedo mencionarlas todas porque no tendría tiempo para hacerlo, pero yo la vez pasada incluso con los chicos les comentaba de que yo estoy trabajando de traductor y de coreano a español, y cuando uno traduce, cuando yo traduzco el español al coreano, tengo que traducir de atrás para adelante, porque la manera en que se posicionan las letras o las palabras es al revés. O sea, imagínense que esa forma de pensar, incluso con el idioma, es al revés, entonces muchas cosas culturales más todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual hay muchas iglesias argentinas que lo levantaron misioneros coreanos, que incluso no hablan tan bien incluso el español, pero con la obra de Dios se levanta y con la obra de Dios se evangeliza igual, ¿no? Entonces, podríamos decir que humanamente puede haber ciertos obstáculos, pero para Dios se ve que en ningún lugar hay un obstáculo como para impedir algo. Así que, bueno, eso sería un poco la respuesta. Acá me preguntan si se pueden conseguir folletos en coreano en la Argentina. No sé qué tipo de folleto, y la verdad que últimamente folleto casi no se usan. No sé si alguien de acá hizo la pregunta, no sé qué folleto hace referencia, de evangelizar o... Evangelístico, Sí. sí. Ah, que esté en coreano. Claro. Ah, seguramente si yo busco, o sea, si tiene una necesidad muy particular de evangelizar cierta iglesia a personas coreanas con el folleto, yo les puedo llegar a conseguir, pero tengo que ir a buscarlo, tengo que ir o sea, como que investigar un poco dónde los podría llegar a encontrar. Sé que, bueno, como le decía, mis papás son misioneros, entonces de alguna manera podemos encontrar alguien que haga eso, pero bueno, últimamente generalmente no se usan tanto los folletos. Bueno, cualquier cosa, después yo le dejo mi contacto, o sea, Dana tiene mi contacto, así que cualquier pregunta, consulta que quieran hacerme, yo estoy al tanto, ¿sí? La siguiente pregunta, que habla sobre mi experiencia intercultural. Como familia, ¿en qué les costó más adaptarse?
Personalmente, yo como vine muy de chiquito, vine casi a los 8 años, así que vine, o sea, yo cuando me acuerdo del primer día que nos tomamos el avión para venirnos a la Argentina, bueno, justamente es el día que partíamos, nos metieron todo como un auto grande, y veía que toda mi familia estaban llorando, y yo no entendía por qué estaban llorando, porque no sabía dónde me estaban llevando. ¿No? Entonces, o sea, imagínense la edad o la inocencia de ese momento. Entonces, cuando llegué a la Argentina, obviamente al principio me asusté, me acuerdo que el primer día que fui a la escuela, de que era segundo grado, al principio estaba todo bien, pero cuando veía partir a mis papás, que se iban alejando, me dijeron, yo ni me acuerdo, pero me dijeron que me puse a llorar, porque obviamente eran todos diferentes a mí, ¿no? En algún sentido. Entonces, o sea, me comentaban eso, pero después de eso, la verdad que yo no sé si sentí un obstáculo al respecto. Seguramente tal vez un poco más mi papá, que le costó un poco la cultura, el idioma, pero yo creo que la Argentina, va, por lo menos según mi conocimiento, y conozco un poco cómo es la vida en Corea o en Estados Unidos o incluso en Europa, es un país bastante generoso para los extranjeros. Obviamente en todos los países hay racismo, lo hay. Argentina también, o sea, no es que no lo hay, pero como la Argentina en sí, en su cultura, también recibió muchos inmigrantes, creo que en ese sentido es bastante generoso con los extranjeros. Así que, bueno, en eso yo estoy bastante agradecido y contento con esa parte, con esa cultura de Argentina, ¿no? Y otra pregunta que dice, ¿es verdad que allá son más fríos que en Occidente? Mira, esa pregunta es bastante, depende cómo lo mires, porque lo que me pasa, o sea, una de las diferencias que yo siento del Occidente-Oriente es que Occidente generalmente son más cálidos, pero en general, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, te abren la puerta, te saludan cuando entran a un edificio, cosas que acá seguramente a ustedes les parecen común, pero que en Asia no pasa eso. O sea, me acuerdo que yo cuando vivía acá, la primera vez que visité a Corea a los 20, entré a un ascensor y había una señora, y ¿qué hace uno normalmente? Saluda, buen día, ¿no? Y la señora se re asustó, porque no me conocía, yo la saludé. Y, o sea, es un poco así la cultura en ese sentido, pero los orientales lo que tienen es que cuando te entienden que vos formás parte de cierto grupo, o si entienden si vos formás parte de cierto grupo social o incluso la familia, son mucho más profundos en cuanto a la relación. O sea, lo que yo siento mucho es que a veces con mis amigos argentinos, nos llevamos re bien todo, pero también ellos mantienen cierta individualidad, pero los asiáticos, y más que nada hablo por mi cultura, que son los coreanos, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que yo iba a la casa de mis amigos y entraba a la heladera, comía lo que quería, me acostaba a la cama de mi amigo y estaba todo bien, pero me acuerdo que la primera vez que fui a la casa de un amigo argentino, me acosté a la cama por costumbre de cómo hacía con mis amigos, y como que se molestó, me dijo, me tenés que preguntar si te querías acostar a la cama. Bueno, ok, perdón, no sabía, bueno, obviamente como estaba aprendiendo también. Bueno, en ese sentido hay cosas, podemos verlo, pueden sentirse más fríos cuando los conoces por primera vez, pero cuando los vas conociendo con tiempo, creo que son también cálidos por dentro. Em, Decían que, bueno, habían votado sobre la iglesia evangélica más grande del mundo. Hay un tema con las iglesias iglesias en Corea. De hecho, mm, las megas iglesias en realidad estaban en Estados Unidos, que bueno, ahí era uno de los países que más había crecido económicamente antes de los años 2000. Pero después, cuando Corea tuvo su crecimiento evangelístico y después tuvo su crecimiento económico, empezó a tener megas iglesias, y la iglesia más grande de Corea, que es la iglesia más grande del mundo, creo, se llama Asamblea de Dios. Esas iglesias representan obviamente un crecimiento y historia de avivamiento en la iglesia, que eso es bueno, pero el tema de megas iglesias, la verdad que deja mucho que desear, y la verdad, las iglesias, mega iglesias coreanas,
obviamente hacen cosas muy buenas, no digo que todas las iglesias sean así, pero muchas veces tienen problemas económicos, robo de dinero. Cuando hay mucho poder, y hay cuando muchas riquezas en un lugar acumulado, siempre hay pecado, ¿no? Entonces, eh, me da incluso vergüenza, pero el pastor que fundó esa mega iglesia, la iglesia más grande, fue preso por, por, no sé, creo que por guardarse el dinero, que no pagó impuestos, cosas así. Y la verdad, bueno, están las iglesias grandes, la verdad que Corea creció, de hecho creo que fue uno de los países que más creció en los últimos años, pero si ustedes ven un poco la historia, un poco del mundo, Estados Unidos también y otros países también, los países que crecen económicamente no es porque, o sea, no es que crecen económicamente y después crecen en cuanto a la religión o al cristianismo, sino que primero crece el cristianismo y después crece la economía. Pero esto es muy lógico bíblicamente porque el cristianismo es muy sano para la vida de la persona y para la sociedad. O sea, el cristianismo hace que uno que ame su vida y ordene su vida, pero no solamente eso, sino que ame a otras personas también. Entonces, naturalmente crece la sociedad, la sociedad se vuelve sana. Incluso el cristianismo enseña a trabajar, ¿no? Promueve a que trabajen, no que sean vagos, ¿no? Que use toda su energía y que use todas sus fuerzas para ayudar a otros, que estudien incluso. O sea, hay muchas cosas, valores cristianos que son tan sanos que un país cuando empieza a crecer de manera, en cuanto hay un avivamiento evangelístico en el país, crece naturalmente la economía, pero también cuando crece la economía, muchas veces hay una caída de la región nuevamente por todos los pecados que se generan, ¿no? Es bastante complicado, como hay muchos estudios sobre eso también, pero Corea del Sur fue uno de los casos muy, muy extremistas en eso. Tuvieron un avivamiento en menos de, en menos de 50 años, ya casi el 25%, creo que, o 30% eran cristianos, de una población. O sea, imagínense el crecimiento y el avivamiento que tuvo ese país. Y acompañado de eso tuvo un crecimiento económico súper grande. Corea era uno de los países más pobres, incluso países de África. Creo que estaba en el ranking 120 y pico en cuanto a la economía, y con todo después con todo el tema de crecimiento evangelístico, también creció la iglesia, ¿no? Por eso también me habían preguntado por un poco la misión, misioneros coreanos, y les preparé también un video que hay una Corea, a Corea, la evangelización en Corea en realidad entró por misioneros eh, canadienses, estadounidenses y creo que hay un par de ingleses también, pero principalmente los estadounidenses. Y hay una misionera eh, que, que fue una primera misionera que llegó al país cuando Corea quedó devastada por las guerras y fundó una escuela que, bueno, era solamente para las mujeres, porque en ese momento en Corea las mujeres no es que estaba prohibido legalmente, pero estaba prohibido culturalmente que las mujeres estudien. Por eso se les enseñaba solamente a cocinar, se les enseñaba a hacer las cosas de la casa, por eso no podían como tener un trabajo digno, porque no tenían estudio. Bueno, la mujer en ese momento sí tenía como una discriminación muy grande en Corea, y esta misionera que llega a Corea levanta una escuela que ahora es una universidad y es una de las, creo que se ubica en el puesto 14 y solamente van chicas. Imagínense que si en realidad si fueran ambos sexos, obviamente sería mucho más grande, pero como igualmente siendo solamente chicas, el tamaño de la universidad es una de las más grandes de Corea. Entonces, Corea es como mucho resultado de la misión y de los misioneros que llegaron al país y entregaron toda su vida. O sea, yo ahora le voy a pasar, ¿no? Algunos videos, justamente estaba preparando eso. No sé cómo estamos con el tiempo, no sé si yo sigo, como no tengo. ¿Qué decís, Dana? ¿Quieren que les deje el link? ¿Sigo explicando? ¿Cómo?
hablen ustedes, chicos, también. Queremos escucharlos. Por mí no hay problema que pasen el video. Claro, escuchen, justo Fede de Viola dice, el PBI per cápita de Corea del Sur en 1962 era $82, 1983 pasó a ser 1884, o sea, incluso Corea en 1910, desde 1910 hasta 1945 que termina la Segunda Guerra Mundial, estaba dominada por Japón. Por eso en realidad los coreanos tienen un poco de bronca por los japoneses por ese dominio. Mi papá medio que tiene un poco todavía ese resentimiento, tal vez como Argentina, Chile, ¿no? Pero terminó la guerra en 1953. Entonces, en 1962, que el per cápita, el PIB per cápita sea 82, quiere decir que incluso eso subió. Antes, o sea, debe ser menos de 50, pero segurísimo, ¿no? Entonces, el crecimiento bastante, ¿cómo impacta, ¿no? El cristianismo en el país, como dice Fede. No sé si tienen otras dudas o quieren... ¿Hasta qué hora hacen ustedes? Yo, como no tengo idea, estoy como tratando de improvisar un poco. No, está bien. Hasta las 12 tope, por lo general, no pasamos del Ok. tiempo. Pero ustedes comparten entre ustedes, yo siento que estoy hablando mucho yo y... Hay tiempo de preguntas, si tienes alguna otra pregunta. Bueno, David también estudió en la universidad. Tiene una pregunta en cuanto a su experiencia en los estudios. También el ministerio. Y les explico un poco cómo mi corta carrera. Estudié en la UADE, estudié en la UADE Marketing, que lo terminé hace 2 años. Después, mientras estudiaba marketing, estudié en una escuela de música que se llama Texon, que es para grabación de sonido, que estudié 2 años, un curso de 2 años. Y actualmente estoy haciendo un posgrado online de teología, que empecé hace 3 meses. En realidad yo estaba pensando irme a estudiar a otro país, pero bueno, el corona me atrapó en el medio, así que nada, lo estoy haciendo online. No sé si tienen preguntas al respecto, lo pueden hacer también. Si no tienen preguntas, yo si quieren le puedo mostrar el video de la misionera, que realmente es conmovedor. Esperen que ya les comparto la pantalla. Lo que sí, no lo encontré ni en inglés y ni en español, así que yo le voy a traducir, ¿sí? 받는 것은 희생이 아니라 특혜입니다. ¿Me escuchan, no? Dice 130 años de misión en Corea. 안으로는 봉건 체제의 낡은 틀을 깨뜨리겠다는 급진 개화파의 움직임으로 Vino con la 밖으로는 무력을 esperanza de 앞세워 hacer una 통상을 reforma 요구하는 en el 구미자본주의 país, 열강의 uno de los 침략 países más 위협이 pobres del 높아 mundo. 안팎으로 진통을 겪어야 했던 Las personas 조선후기. pasaban 이 위태롭던 hambre, 조선 땅을 밟은 한 enfermedades, 여인이 있었습니다. pestes. 미국 매사츠 세츠주 벨처타운에서 목사의 맏딸로 태어나 Ella, la misionera, 1884년 nació como hija 미국 principal de 감리교 un hijo 여성교회로부터 como hija de 파송을 받아 pastora. 그 이듬해 한국 땅을 밟은 메리 스크랜턴이 그 Se llama Mary 주인공입니다. Clinton. 1885년 그녀의 나이 54. 그 A 해는 los 한국 최초의 교회인 en 내리 el año 교회의 모태가 된 1870 초가집에서 우리나라 cumplía 최초 50 선교사 años y 아펜젤러 va 부부가 감격의 hacia 예배를 Corea. 드리기 시작한 해이기도 한데요. 비슷한 시기에 한국 땅을 밟은 메리 스크랜턴은 버려진 Ella 여자아이들을 모아 empezó a 가르치기 enseñar 시작했습니다. a las 그것이 niñas que 유아학당의 eran abandonadas 시작이었습니다. por las familias. 당시 남녀가 평등하다는 개념은 En 꿈조차 ese 꿀 수 momento 없었지만 era desparejo, 그녀는 el hombre 가난하고 tenían 천대받는 diferentes derechos hombre y la 여성들에게 mujer, 배움의 길을 열어 entonces 여성 las mujeres no 신교육의 podían 표시가 estudiar como les 됐습니다. comentaba. 4명으로 Entonces ella 시작한 abre esta academia de 유아학당. estudio para enseñar a las 파란 눈에 mujeres o 낯선 a 외국인을 niñas que se 두려워하는 sienten 소녀들에게 abandonadas, 다가가 맛있는 과자를 주고 las 침모를 viste, 불려 le da de comer. 붉은 Bueno, eso es 무명천의 la 치마와 primera 저고리를 ropa o 만들어 입혔는데 como 그것이 uniforme 우리나라 que tuvieron las 최초의 mujeres 교복이 en la historia de 만들어진 Corea, porque antes no 계기였습니다. estudiaban.
이렇게 경계심 가득한 이 땅의 여성들이 경계심을 Ellas 풀고 배움의 tenían, 기회를 en 얻을 realidad al 수 principio 있도록 tenían miedo de la misionera 노력했던 porque 메리 tenía ojos 스크랜턴. celestes y eran 그의 diferentes 행동은 a ella. 항상 겸손하고 정중했기에 그런 그녀의 모습에 Pero 감동받아 bueno, la gente 학생들이 empezó a 모여들기 conmoverse 시작했고 por las 신혼 acciones que 3일 ella 만에 과부가 llevaba 된 y bueno, ahí 이경숙은 pueden ver las 스크랜턴 fotos cómo 선교사의 fue 마음과 creciendo, 행동에 ¿no? 감동받아 이화 학당이 배출한 한국인 최초의 En 교사가 el 되기도 했습니다. 1889 nace 그녀는 o sea, 자신뿐 se 아니라 forma la 훌륭히 primera 키운 profesora en 의사아들과 una escuela 며느리도 que es 함께 mujer, 한국 porque antes no 땅에 había 헌신토록 maestras 했습니다. mujeres. 한국인을 한국인보다 더 사랑한 메리 Dice que esa 스크랜턴. misionera amó más a 풍토병에 Corea 걸려 que 미국에 los, 잠시 들어가 los coreanos 치료받았고 mismos. 한국에 다시 선교하려 할 때 그녀의 나이는 이미 Ella 선교사 se 정년인 tuvo que volver a 70세였습니다. Japón por un problema de la 하지만 salud, 그녀의 pero 한국 después, 사랑은 a los 아무도 막을 70, 수 decide 없었습니다. volver a Corea y morir en 제일 Corea. 어려운 거는 풍토병이에요. 65세. A los 그때 65 años le agarró esa enfermedad 설사병을 앓습니다. 1901년에 y en 미국으로 돌아가서 1901 vuelve a Estados 병치료에 Unidos 들어갑니다. para 회복이 되었을 recuperarse. 때는 Y una vez 이미 que se 정년 recupera a los 70 70세가 años, 넘은 vuelve, 시기예요. 회복이 된 incluso 후에 convence a su hijo que se 스크랜턴 hace 부인은 médico 아들네를 para ser misionero 설득해서 en 한국으로 Corea 돌아가자고 y se lo 합니다. lleva nuevamente a 한국 Corea. 거기가 내가 Y 묻힐 dice que 땅이다. ella, 결국 이 su tierra 선교사님들은 donde va a 한국에 ser enterrada es 죽기 Corea. 위해서 이곳에 Entonces, en 서 realidad 죽으려고 온 ella a 거죠. los 70 se va a morir a Corea, 24년간 digamos. 한국에서 여성의 교육과 복지, Casi 영혼 구원을 hizo 통해 un ministerio 헌신을 de 다하다 casi de 1909년 24 años y ahora está 76세에 ubicada, 하나님의 부르심을 받고 양화진에 su cuerpo está ubicado 안장됐습니다. en una 메리 iglesia 스크랜턴 en 선교사가 Corea. 자신의 작은 집을 열어 갈 곳 없는 Ella en 여학생에게 realidad 모여 기도로 su 시작한 casa lo 이화 usó 학당은 como 이제 academia. 123세가 됐고 스크랜턴의 정신을 이어받은 수많은 여성들이 지금 이 시간에도 Y 배출되고 ahora 있습니다. esa 제가 universidad 오늘 파송받은 sigue 것은 희생이 아니라 viendo, ¿no? 특혜입니다. o 고난이 formando 아니라 profesionales. 분에 넘치는 명예라고 믿습니다. 아들 Este, 윌리엄 스크랜턴이 esta foto de este 유해분제의 hombre es el 장로교회에서 hijo, que era 파송식을 médico 하던 y 날 했던 también 말입니다. después trabajó como 부와 misionero en 명예, Corea. 안락한 생활을 뒤로하고 O 작고 sea, 약한 한국 de hecho 땅에 la 복음의 씨앗을 esposa 뿌린 메리 de la mujer, de 스크랜턴과 la 그의 misionera, 아들 윌리엄 fallece 스크랜턴. temprano y ella, cuando su hijo ya se hace médico, en realidad ya tenía una vida como para descansar, pero igualmente ella vuelve a Corea y también convence a su hijo a ser misionero en Corea. Porque justamente ella se daba cuenta de que había muchos enfermos en Corea, entonces el hijo, 그들은 더 낮은 que es 곳으로 médico, 땅끝으로 de 가 hecho por eso se 죽음까지 formó como 부르짖고 médicos, 예수님의 viene a 사랑을 전했습니다. hacer su 목숨을 ministerio en 걸 Corea. 정도로 소중한 종교라면 뭐가 있는 거 아니겠느냐. 스크랜턴 여사는 Y dice que las personas al principio tenían, como decía, tenían rechazo porque tenía otro 지금처럼 tipo de 현실이 cara, 힘들다 pero 불평하는 por 우리에게 su 고난이나 forma de 환경이 vida, 절대로 ¿no? El 우리의 amor que tenía 소명과 por las 사명을 personas 꺾어서는 안 된다고 말해주고 termina 있습니다. haciendo todo el cambio en esta tierra. Bueno, esto dice que serán testigos hasta el fin del mundo, ¿no? Ahora, acerca de eso. Bueno, eso es. Hay, o sea, lamentablemente no vi muchos videos que estuvieran en español porque quería buscarlo a ver si le podía pasar algunos más, pero se investigan un poco en inglés, los misioneros estadounidenses en Corea, la historia que tienen. De hecho, o sea, el país, o sea, el himno coreano, hay una parte de que dice que por la protección de Dios, que este país va a seguir adelante, una cosa así, ¿no? Ahí vemos cómo, o sea, de hecho, los primeros hombres que formaron el Estado de Corea del Sur eran como los discípulos de los misioneros estadounidenses. O sea, hay una historia muy profunda, o sea, incluso en el comienzo de una nación estuvo, o no un comienzo de una nación porque ya Corea existía, pero el levantamiento, una reestructuración de Corea, hay una historia de evangelio. Y por eso es que Corea pasó por todo lo que pasó. Entonces, si investigan un poco y ven la vida de esos misioneros, la verdad que no hay otra que llorar, no hay otra que conmoverse del amor que tienen, ¿no? Como misioneros, ¿no? Bueno, eso es lo que preparé, así que si quieren podemos ver el otro video que te decía de Litiel Arroyo, que también me parece muy bueno, o bueno, si no, sí, seguir un poco compartiendo con ustedes, qué les parece. Gracias por contestar todas las preguntas que
que te mandamos Por por favor. Instagram, por los videos, hay mucho esmero y por compartir todo eso. ¿Y No, cómo por favor. llegaron a conocer de Cristo tus padres? ¿Qué pregunta? La verdad que no conozco tan bien la historia de mi mamá. Sé que ella también de joven, o sea, no, de chiquita no, pero ya de joven empezó a creer en Dios. Y mi papá, en realidad, les cuento un poco la vida de mi papá, que es pastor. Mi abuelo tuvo dos familias, o sea, mi abuelo en Corea antes se permitía, o sea, no se permitía legalmente, pero culturalmente se permitía dos esposas. Entonces, era como algo que había quedado, que incluso ahora ya obviamente que no, pero como le digo, en esa época el derecho de la mujer en Corea estaba muy mal, ¿no? Estaba muy trastornado, digamos. Entonces, mi abuelo tuvo dos esposas y mi papá era el menor de la primera esposa, pero mi abuelo siempre vivió con la segunda esposa. Entonces, siempre vivió con un enojo y una bronca hacia el padre. Incluso varias veces nos comentaba que se quería vengar, ¿no? De su padre. Pero me dijo que conoció a Dios cuando en Corea hay 2 años, ahora es un año y medio, pero los hombres coreanos sí o sí tienen que ir al servicio militar 2 años, de los 18 a los 35, o sea, tienen que ir en esa edad, digamos. Y mi papá creo que fue a los 20 y pico, 22, algo así, y cuando fue allá escuchó la palabra, porque ahí hay como cultos también, y ahí conoció al Señor y así, y empezó a servir en la iglesia, después se hizo diácono y a los 36 recibió el llamado de Dios a ser pastor y estudió 3 años de teología, se bautizó de pastor y después de que 2 semanas que lo bautizaron como pastor, recibió un llamado de un conocido en Argentina, porque es un pastor también que se estaba yendo a Estados Unidos y estaba buscando en su reemplazo. Entonces, nada, en un mes, mi papá, los dos se venían trabajando, pero dejaron el trabajo, vendimos todo, nos saludamos con la familia y bueno, yo tengo un hermano más, somos 4 en total la familia, así que caímos acá a Argentina y bueno, a partir de ahí vivimos acá. Así que así fue. En realidad, si les comparto una experiencia mía, mm, o sea, yo también de hecho, estoy sirviendo un poco como misionero también, pero estoy estudiando también para ser misionero. Y mis primeras, no sé si desde el primer llamado, sí, podríamos llamarlo así, pero la primera vez que entendí sobre que Dios me llama para la misión, me acuerdo cuando tenía 18 años, como le comentaba, yo iba a los viajes de Salta, ¿no? Y siempre me encargaba del ministerio de los chicos, jugar con los chicos, enseñarles sobre Dios, cantar, ¿no? Es un poco eso. Y como yo siempre dirigía las alabanzas, cuando estaba allá, cuando uno está enfrente y trabaja con los chicos, siempre hay chicos que te siguen mejor que otros, ¿no? Y siempre los que te siguen bien, como que de alguna manera, obviamente vos no lo vas a tratar diferente, pero como que se te va el corazón a algunos. Y justo estaba cantando así, haciendo alabanzas, y veía que una niña estaba como muy emocionada, ¿no? Y nada, me parecía muy tierna, como que estaba como muy al tanto, y cuando terminamos a la mañana, el ministerio de la mañana, y al mediodía teníamos que comer, después de comer, yo fui a ver a la chica, porque estaba jugando por ahí, era una niña de 7, 8 años, creo que 7 tenía. Y la voy a ver y le hablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Con quién vivís? ¿No? Entonces, una conversación para establecer una relación. Y como nada, me comentó, qué sé yo, que estaba viviendo con la mamá, con el papá, tiene un hermanito. Y después de media hora que me quedé jugando con ella me pregunta, así con cara de inocente y sin ningún tipo de tristeza, me dice esta pregunta. ¿Dios creó a los borrachos? Me dijo. Y, y yo la miro, me asusté, obviamente, le digo, ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esa pregunta de una niña de 8 años?
porque justo en ese día habíamos enseñado que Dios creó todas las cosas, los árboles, la luna, los sombras, nosotros. ¿Quién nos creó? Dios. Ah, entonces somos creación de Dios. Les enseñamos eso. Y entonces la niña, como le enseñamos que Dios creó todo, dijo, ¿creó a los borrachos? Y yo le digo, ¿por qué preguntas eso? Y ahí me empezó un poco a contar sobre la historia de su familia. Y al parecer, obviamente, el papá era borracho y golpeaba a la mamá. Y, y esta chica con su hermanita se tenían que esconder cada vez que el papá se ponía borracho, ¿no? Entonces, para la niña, su vida siempre fue así. Entonces, no estaba diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué mi vida es así? O ¿por qué yo tengo que vivir así? Para ella, esa vida era normal, pero, pero pensaba que tal vez, o sea, si Dios crió a ese borracho, Dios no es tan bueno, ¿no? Y me dio más pena escuchar de la niña que lo diga con inocencia y sin tristeza. O sea, si ella me hubiese dicho llorando, mira, mi papá es borracho, así, tal vez hubiese sentido menos como tristeza, pero como la vida que ella estaba viviendo era tan normal para ella, eso me daba como más tristeza, ¿no? Y entonces nada, le agarré las manos y empecé a orar, pero ya llorando así, estaba tapado así, porque no podía hablar. Y me parecía muy, muy triste, ¿no? Que una chica, porque vos te esperás cómo va a ser su vida. Y entonces, después de que me separé, después estuve como, nos saludamos y nos separamos. Y estuve todo el viaje preguntándole a Dios por qué, así como le preguntaba con la misionera, Dios, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué le pasa eso a una chica de 8 años que no tiene ninguna culpa de su vida, ¿no? Obviamente todos somos pecadores en algún sentido, pero ¿qué culpa tiene esa chica? Y orando, pensando, meditando, hablando con Dios, como que después Dios me contestó esto, que si yo, o si nosotros no evangelizamos, la vida de esa chica nunca va a cambiar. Ella va a tener que vivir en esa vida para siempre. Tal vez algún día su papá deje de ser borracho, pero a pesar de todo eso, si no hay evangelio y si no hay palabra de vida en su vida de esa chica, ella no va a cambiar. Y si no evangelizamos a la mamá, tampoco va a cambiar. Si no convertimos al papá, tampoco va a cambiar, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos haciendo, el hecho de evangelizar y hacerle llegar la palabra, esa palabra de Jesús, estamos cambiando vidas, estamos salvando vidas. Y no solamente esa chica, sino esa familia, y no solamente esa familia, sino incluso a esa sociedad, a los bichís, y no solamente a los bichís, sino todo a su alrededor, ¿no? Entonces, de alguna manera, Dios nos llama a todos a evangelizar. Obviamente, algunos viven vida de misión más específica como profesión, pero la Biblia nos llama a que todos seamos testigos y que todos llevemos la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que también es una parte de bendición que nosotros podemos llegar a tener, porque yo estoy siendo usado como herramienta para salvar vidas, ¿no? Entonces, para mí, Argentina desde Corea justo está justamente al otro lado de la planeta, entonces para mí el fin del mundo es Argentina. Pero y así también lo es para mí, pero también para ustedes no hace falta que sea Corea, sino en su alrededor, con sus amigos, en su barrio, o incluso si quieren pueden salir un poco más lejos, pero Dios nos llama realmente a que cambiemos la sociedad. Y la verdad que todos vivimos en Argentina y vemos que cada vez está más difícil, ¿no? Vemos que me noto mucho estos días que hay mucha gente que sale a vender a la calle y estoy a veces sentado en la cafetería y en 5 minutos me pasan 3 a vender cosas. No sé si en La Plata pasa lo mismo, pero Capital está muy, muy así. Y me doy cuenta de que más que nunca necesitamos llevar la palabra de Dios, porque este país no va a cambiar, ningún país es así, o sea, ningún país cambia a menos que realmente entre palabras de evangelio. Creo que esa es la única manera. Así lo compruebo en la historia de Corea,
así lo comprueba la historia de Estados Unidos, y muchos países de Europa también, cuando pasaban avivamientos, siempre hubo un crecimiento. Entonces, nada, Dios nos llama a eso, ¿no? Hola David, ¿cómo andás? Sí, Soy ¿cómo estás? Ezequiel, un gusto. Me sumé un ¿Cómo poquito estás? tarde, pero la verdad que ahí atento al video y a lo que estás contando, la verdad increíble. Buenísimo. Te hago una consulta para Sí. saber, porque por ahí yo me metí un poco más tarde y no, por ahí ya lo aclaraste o lo hablaron y no estuve. ¿Cómo es el tema de la iglesia en Corea? En el sentido de que son más tirando, viste que acá están los pentecostales, los Sí. bautistas, Me habían tradicionalistas, Ajá. legalistas, viste, no sé Sí, cómo, o eso, por ese lado, ¿cómo es allá la claro. iglesia y demás? Mirá, lo que predomina en realidad allá son los presbiterianos, que es que en realidad lo que varía, bueno, obviamente varía un poco a la teología, pero también un poco varían en la forma de administración de la iglesia. Lo que sí, por ejemplo, lo que varía en la cultura de la iglesia, por ejemplo, acá vas a ver gente saltando, ¿no? Cantando alabanzas, obviamente allá también canta, pero como que mucho más emocionalmente libres, pero allá vas a ver que muchas iglesias son mucho más conservadoras en cuanto a eso, y también muchas veces están sentados, no se levantan, o hay iglesias que sí se levantan también para cantar, pero como que son mucho más reservados a la hora a la hora de dar culto. Y además, acá en sí las personas, los latinos somos más, bueno, perdón, a veces me incluyo un poco como latino también, pero bueno, estoy medio mezclado entre ambas cosas. Pero acá somos más libres para expresarnos, ¿no? Pero allá en ese sentido son más reservados y tratan le dan mucho foco en cuanto a la prédica del pastor. Entonces, el tiempo de alabanza también es mucho más corto que acá. Acá generalmente yo he ido a iglesias que están como 2 horas cantando, alabando, y allá generalmente con mucho, 40 minutos, con mucha furia, 1 hora, ponele. Igual hay tipo cultos de avivamiento que sí hacen más, ¿no? Pero en ese sentido es un poco diferente. No sé si se te aclaró la duda o no sé si tenés otro duda más. Sí, totalmente. Y otra Ah, bueno. consulta, por ahí Sí, ya lo hablaste también, pero no hay problema. ¿cómo fue tu impacto con Jesús? ¿Qué es lo que a vos te hizo, más allá que parece que venís de una familia cristiana, Sí, podemos decir, ¿no? sí. Eh, Ujú. ¿Cómo fue? Porque uno puede nacer en la cuna cristiana, pero hasta Claro, que no tiene un encuentro con Cristo no es cristiano, hasta claro. que no es... Mirá, viste que hay personas que tienen encuentros o sea, los que creen la primera vez en su familia, como que tienen ese momento, incluso tienen la hora exacta de cuando se encontraron con Jesús, ¿no? En mi caso no es así. Yo nací, o sea, mi mamá, yo soy resultado de la oración de mi mamá. De hecho, mi papá no estaba pensando tener el segundo, sino solamente el primero, y el segundo adoptar. Y mi mamá me quiso tener y bueno, estuvo orando, y bueno, por eso, por un engaño de mi mamá, yo nací. No le voy a contar todo en detalle, pero, o sea, nací en una familia cristiana, como te digo. Pero em, tuve cambios conocí al Señor en ciertos momentos de mi vida, que eso sí me acuerdo. Em, el momento más crucial, obviamente, tuve varios encuentros, pero el encuentro más fuerte que yo noté y tuve un cambio es cuando empecé a leer la Biblia. Em, Antes de los 18, yo era medio cancherito cuando era chiquito dentro de la iglesia porque yo era el hijo del pastor. Entonces, cuando el maestro preguntaba, bueno, ¿quién sabe esto? Y yo levantando la mano para hacer el canchero y contestarle la respuesta, nada, incluso decía cosas anticipadas para hacerme que yo sé, pero vieron que un chico medio insoportable, bueno, era un poco así dentro de la iglesia porque me sentía como en mi cancha, ¿no? Y a los 18 me acuerdo que yo tenía como un pastor, copastor, mi padre era padre pastor, y tenía un copastor que estuvo mucho tiempo, casi 8 años, o sea, desde que subía a mi adolescencia, tipo al entrar a la secundaria, hasta que terminé la secundaria, estaba entrando a la facultad, él fue quien me enseñaba la palabra.
y de hecho vivíamos en el mismo edificio dentro de la iglesia. Entonces, la relación que yo tenía con él era mi maestro que me enseñaba y me alimentaba, ¿no? De la Biblia. Pero cuando él se fue, ahí me quedé sin maestro, y fue la primera vez que sentí necesidad de alimentarme en la palabra. O sea, sentía que nadie, o sea, obviamente, iba a la iglesia, tenía a mis papás, pero como nunca estaba acostumbrado a aprender de él, sino de este maestro que vivíamos en la misma casa, teníamos encima estudio bíblico, o sea, en la semana nos veíamos, jugábamos, o sea, pero cuando él se va, siento un vacío en mi vida, ¿no? Y empecé a entender que necesito llenarlo, y eso era la palabra de Dios. Y entonces, me acuerdo muy bien la primera vez que terminé de leer completo la Biblia, ahí dije, este no es el Dios que yo venía conociendo. O sea, el Dios que yo pensaba y me venían enseñando era muy diferente al Dios que yo leía en la Biblia. Obviamente no entendí muchas partes de lo que la Biblia comentaba, porque la Biblia necesitas aprender muchas cosas, conceptos, historias, memorizarte cosas, poder enganchar uno con otras cosas, ¿no? Pero cuando empecé a leer, ahí fue mi primer cambio. Y el segundo cambio fue cuando empecé realmente a meditar la palabra. ¿Qué quiero decir con meditar? Es pensar, o sea, primero leerlo todos los días, eso sería como, obviamente no es que siempre leía todos los días, todavía la semana hay días que no medito también, no quiero que quede grabado, pero es así, pero empezar a tratar de ver cómo actúa, cómo esa palabra que yo leo, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, qué está diciendo dentro de ese pasaje y qué me está diciendo a mí y qué tengo que hacer yo con ese mensaje que Dios me da hoy. Entonces ahí vos vas pensando más en Dios, cómo es Dios, pensando en cómo actuó Dios, por ejemplo, con Abraham, cómo actuó con Isaac, y ese mismo Dios es el mismo Dios para vos. Entonces ahí ves cómo Abraham también tuvo que cambiar, entonces vos también, como alguien escribió, la aplicación de práctica, exactamente, empieza a aplicar la palabra de Dios en mi vida. Y ese cambio, ese segundo cambio, primero fue la palabra, y segundo, como un poco profundizar más en la palabra y meditarlo, eso me llevó a conocer mucho más sobre Dios. Y yo creo que el hombre cuando va conociendo a Dios, no hay otra que profundizar la relación con Dios porque es tan bueno y tan amoroso y tan completo, ¿no? O sea, yo manejo mi vida de cierta manera, pero cuando voy con Dios, Dios me la ordena de una manera que yo nunca podría vivirla de esa manera, ¿no? Entonces, sentís gozo, sentís tranquilidad, sentís alegría, ¿no? Sentís que estás acompañado por Dios Todopoderoso, entendés que Dios te está salvando para la salvación. Obviamente hay un montón de luchas, todavía tengo muchas luchas en mi vida, y cada vez lo voy viendo más porque profundizo en la palabra y veo más cosas que corregir en mi vida, pero bueno, a medida que uno va conociendo, va confiando, naturalmente va confiando más en Dios. Y creo que esos cambios fueron los que, nada, me están llevando, ¿no? A decidir vivir la vida para Dios. Claro, qué lindo, qué lindo. Claro, es progresivo, como claro. todo, ¿verdad? Es todo, uno cuando se va embarcando en el camino del Evangelio, esto es progresivo, y es como decís vos, la palabra, siempre decimos que es como un espejo, ¿no? Uno la va leyendo y a medida que la va leyendo va viendo sus errores, sus defectos, es como que te va modificando. Y otra consulta, ¿qué es lo que más te impactó a vos, viniendo, ¿no?, de una cultura más tradicional, ¿no?, de la otra punta del mundo, como decís vos, ¿qué es lo que más te impactó a vos de la Argentina, dentro de lo que es el ámbito de la iglesia, ¿no?, lo que es el ámbito del cristianismo? De la iglesia. Claro, o sea, del cristianismo, del evangelio, en lo que es acá en Buenos Aires, en Argentina. ¿Qué es la diferencia que vos dijiste, oh, qué loco esto? O sea. Mira, yo pienso que
la cultura argentina tiene cosas muy buenas como también malas, y también Corea me pasa lo mismo. Hay cosas muy buenas, pero que son malas también, ¿no? Em, yo creo que lo que pasa en Corea es que a veces son muy conservadores y se vuelven muy como moralistas de alguna manera. Creo que ese es un poco el problema y se vuelven muy tradicionalistas. Pero también en Argentina lo que pienso es que a veces acá es el otro extremo. A veces siento que no se concentra tanto en la palabra, sino en lo que es muy emocional. Y yo creo que Dios usa la emoción y Dios, con todo lo que crea Dios es bueno, entonces la emoción también es bueno para nosotros, pero no es bueno cuando solamente la emoción es el centro de mi fe. Por ejemplo, si me siento bien, mi fe está bien; si me siento bajoneado, no estoy bien en la fe. Eso es un engaño. Entonces, yo creo que esa parte muy, tal vez, emocional es lo que a veces me impacta, pero a la vez veo como pasión en eso. O sea, yo creo que es un arma también doble filo, ¿no? Entonces, creo que si uno va ordenando, siempre manteniendo la prioridad de la palabra de Dios, creo que esa parte de la emocionalidad de acá, la cultura de acá, es bueno. Hasta, como te digo, hasta que no se cambie ese orden, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Es totalmente es así. En Argentina, bueno, en Latinoamérica en sí, ¿no? Pero bueno, en Claro, Argentina es como que el otro extremo. Yo un poco claro. conozco, ¿no? De la cultura occidental, pero bueno, Mm, uno por lo que ve en películas y lo que ha leído y claro. cualquier otra cosa, saben que por ahí la cultura occidental es más Mm, estricta, es más sí, sí, sí. derecha, ¿no? Sí, sí, Y sí, acá sí. todo lo contrario. Pero bueno, nada, la verdad que, bueno, gracias, la verdad un gusto. No, por favor. Increíble escucharlo de alguien que entiende del tema, que está en los dos lados, conoce las dos culturas, es realmente increíble. Gracias. Sí, muchas Sí, gracias. sabes que yo esto le decía, yo los vi el domingo, el último domingo, al grupo, no sé si decir los líderes o con los coordinadores, digamos. Pero yo conocí, más que nada, este grupo lo conocí por Nicolás. Y porque justo vimos que el grupo había venido a la campaña de Pro Dos Vidas, y yo con mi grupo de adolescentes de la Iglesia Comunidad de la Gracia, fuimos a la campaña y vi que estaban grupos universitarios cristianos, y nada, los fui a ver. Y yo también, o sea, fui universitario, y la verdad que nunca pude como participar o hacer como cosas dentro de la facultad. Obviamente tenía compañeros que de vez en cuando, si se daba el tema, hablaba de estas cosas, pero nunca lo hice como formar una organización, por ejemplo. Yo sé que en una privada no sé, está como prohibida, bueno, hay todo un tema, ¿no? Pero como siento que nunca fui como muy como activo en ese sentido. Y por eso yo, la verdad, verlos acá, universitarios, hablando de Dios, compartiendo de Dios, me da como cierta admiración porque yo no lo pude hacer tal vez en el momento cuando era universitario, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido, admiro que estén y admiro que sigan compartiendo la fe y eso. La verdad que por eso cuando me dijeron que, bueno, venga a compartir la palabra, fue un gusto para mí, lo hice con muchas ganas, así que bueno, eso, quería decirles eso. La verdad que sí, la verdad que es un privilegio que podamos estar así reunidos a pesar de la pandemia. La Claro. verdad que es hermoso. Y Mm. bueno, entrando en ese tema, las universidades allá en Corea son privadas, son públicas, y con respecto a eso, ¿cómo ves el evangelismo? O sea, ¿lo ves posible el evangelismo universitario en Corea, en alguna universidad, o lo ves muy difícil? Por ejemplo, las universidades allá son todas privadas, salen carísimas. O sea, la Argentina es un país muy generoso. En ese sentido, allá en Corea, los universitarios, los que reciben beca no, y los que, bueno, tienen dinero para poder pagar, lo hacen, pero
generalmente los universitarios allá empiezan su vida endeudada, o sea, porque son muchos dólares que hay que pagar, obviamente en won, que es el plata que se maneja allá. Pero lo bueno es que dentro de la universidad es libre, o sea, como te digo, es un país bastante libre en sentido de evangelización. En la calle hay muchas personas que evangelizan también, y en la universidad también. Hay como grupos, comisiones, incluso hay comisiones de cristianismo, o sea, el grupo de los cristianos, así que sí, o sea, evangelizar dentro de la universidad, de hecho, es bastante común, me parece. No fui allá, pero eso es lo que me cuentan y eso es lo que entiendo. Ah, mira, okay. Sí. Te conocía totalmente, por eso te preguntaba. Claro. Mirá Sí, qué sí, bueno. sí, sí. Sí, la verdad que... Y debe ser en estos tiempos también difícil. El Evangelio, siempre predicar el Evangelio en todo tiempo fue difícil, ¿no? De la iglesia primitiva Sí, hasta sí. hoy, creo que, y cada vez va a ser peor porque así lo dice la palabra, ¿no? Se viene el fin de los tiempos, Cristo te acerca, pero a lo que voy es, voy allá, bueno, vos no sé hace cuántos años que estás acá, yo esa parte me perdí. No sé, ¿cuántos años que estás en Argentina vos? Vine a los 8 y ahora tengo 29, así que 22. Ah, ya bastante. 22. Claro, pero bueno, supongo que por el conocimiento vendrás a tener familia allá y demás. Sí, sí. El tema de, bueno, los movimientos que hay hoy, no la ideología de género, aborto sí, aborto no, eso impacta en el evangelio también, ¿no? Porque acá el evangelizar en una universidad acá es re difícil. O sea, no es imposible, pero es para valientes, para guerreros, para gente que tiene convicción. Tal cual. ¿Allá cómo es? ¿Es igual o cómo está ese tema? Mira, interesante porque Corea también, es que el tema es que Corea, a pesar de que acá hay un movimiento feminista súper grande, ¿no? Y habla mucho de machismo acá en Argentina, pero Corea, comparando a lo que es Argentina, es un infierno, o sea, de hecho, esto es cultura, ¿eh? Incluso mi mamá, cuando si no cocina, no le da de comer a mi papá, les cuesta salir de casa, pero porque ella siente así. Imagínense la cultura en que ella vivió, ¿no? Corea culturalmente fue muy, muy machista, en todas las herencias siempre iban a... Estoy hablando la edad de mis papás, que ya tienen 60 años, o sea, época de 1950, ponele. Ahora ya es totalmente diferente. Entonces, también en Corea hay un movimiento, no sé si últimamente siguen así, pero sé que hace un par de años atrás hubo un movimiento feminismo muy grande. Incluso me acuerdo que yo hace 2 años había ido justo a Corea y mi tío, que es un pastor de una iglesia, justamente hablaba del tema de la homosexualidad, porque decía que, aunque pasó, no sé si lo dijo medio en chiste o no, pero dijo como que agradece a Dios de que ningún hombre homosexual venga a su iglesia a casarse. O sea, como que, porque legalmente ahora me parece que se puede como entrar en juicio, ¿no? Y el tema, pero en Corea más que el feminismo, el tema de, o sea, la iglesia creció tanto, o sea, la iglesia creció tanto y ocupa un espacio tan grande, por ejemplo, casi el 30% se declara cristiano, ¿no? Entonces, ponerle, es 3 de 1, casi. Entonces, hay muchas veces que pasa que la iglesia está quedando como los malos. Antes eran las personas que ayudaban a otros, por ejemplo, ahora son los que hacen cagadas, digamos, así por decirlo mal. Por ejemplo, hay muchos pastores que fueron presos, escándalos sexuales, de megas iglesias. Incluso yo hace 5 años atrás creo que vi una noticia, salió una noticia de que un pastor fue a mear a un templo budista y lo habían agarrado a la cámara de seguridad, una cosa así, o sea, igual los medios también le gustan esas noticias y van como fomentando todo el tiempo eso. Entonces,
ahora en Corea evangelizar es de los tontos. O sea, no, viste que acá es un poco el tema de ideología de género y todo eso, pero allá es ya un tema como de otro lado. Como que si sos cristiano, eh, seguramente haces todas cosas por detrás, seguramente no te haces el buenito, pero seguro que haces otras cosas por atrás, o por los líderes que vemos que pecan y terminan en cosas legales y no en todo eso. Entonces, como que la iglesia está quedando en un lugar muy de tonto, de malo. Eso es la dificultad que tienen los coreanos ahora. Por eso todavía se puede evangelizar tranquilamente en la calle, pero cuando la gente, o sea, yo he escuchado, como que cuando la gente ve a esa gente evangelizando, lo trata de tonto, trata de que no es realista, o que no entiende nada, o bueno, cosas así, ¿no? Entonces en ese sentido es difícil allá ahora. Ah, mirá vos. Claro, bueno, sí, sí, acá también, pero bueno, viste, siempre está eso de que dice, la iglesia evangélica, no, te roban la plata, o cosas así, debe ser una Claro, cosa parecida, pero claro, bueno, sí, es interesante, y más en estos tiempos que son tiempos claro. difíciles, ¿no? Y cada vez se está poniendo más feo, pero bueno, nada, están todos nosotros de que podamos ser valientes y tener nuestras convicciones firmes y estar con los pies sobre la roca, ¿no? Que es Cristo. Así que, bueno, Igual. por mi lado, David, muchísimas gracias. La verdad que hermoso lo que decís, cosas que desconocía totalmente. Y así que, bueno, nada, te agradezco de mi parte. Así que por ahora No, no por te voy a favor. molestar con más preguntas, pero capaz que más adelante voy a Sí, contactarte sí, y sí, algo sí. hacemos, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, 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 ¿cómo que no? Estoy, como le digo, yo le digo, Dana ya me tiene mi contacto, cualquier consulta que tengan, lo pueden hacer. De hecho, yo justo le decía que yo tengo, en realidad, yo estoy como, también tenemos un grupo de meditación bíblica, hay un ministerio que hace meditación bíblica, y bueno, tenemos un grupo que compartimos los jueves, y yo tengo, o sea, yo soy uno de los líderes de ese grupo, y tengo otra amiga que es líder también. Y le decía, nada, que eh, ella es su palabra, su poder de la palabra es mucho más fuerte que yo. La verdad que es una amiga que admiro mucho. Así que nada, yo le decía que bueno, la próxima venite vos a compartir acá. Así que seguramente en los próximos días venga, aparezca por acá. Estaría buenísimo, sería un golazo, la verdad que escuchar testimonios de diferentes, bueno, de diferentes culturas, es hermoso y gracias a Sí, sí, Dios sí. nos une el Espíritu Santo, Sí, nos une sí, 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 tal Cristo cual. y esa salvación que nos ha dado vida. Así que bueno, gracias otra vez y bueno, A vos, a nada, vos, a vos. Danita. Muchas gracias por el tiempo, por la disposición, todas las preguntas respondidas. Así que si quieren vamos a ir cerrando. Si alguien quiere cerrar orando para terminar. Y si no, bueno, propongo Mel, que nos viene a visitar de la UNC, si querés cerrar orando este tiempo. Sí, hola chicos, tanto tiempo. Justo terminé una reunión y entré. Ay, me los perdí, pero bueno, dale, oro. Papá, gracias Señor por este tiempo que Padre podemos disfrutar de tu cuerpo, papá, de esta unidad que recibimos de vos, Padre. Gracias porque, Señor, de todos los lugares, papá, nos fuiste a buscar, Señor. Diste tu vida por cada uno de nosotros, papá. Y sé que en vos ya está todo el plan consumado, papá, que en vos tu tiempo es perfecto, papá, que vos no pasás, Señor, y eso es lo que comprendemos, papá, y queremos vivir, Señor, en tu realidad, papá, puestos los ojos en vos, Señor, apasionados por lo que tu corazón se apasiona, papá. Por eso te pedimos que despiertes en nosotros ese corazón que ama, papá, ese corazón que le da el valor que corresponde a cada cosa, papá, que, que vive en tu realidad, Señor, que tiene los ojos puestos en la tarea tuya, papá. Señor, extender tu reino, papá, en hacer tu voluntad, Padre, cada día, Señor. Gracias, Jesús, porque vos sos
ese camino, papá, que nos lleva a la vida que sos vos mismo, papá. Gracias porque podemos vivir esa plenitud cada día, Padre, y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, papá. Gracias porque recibís, papá, lo que vos nos das, papá, y esa gloria que nos hiciste partícipes. Queremos que vuelva a vos, papá. Te glorificamos, Señor, te honramos, papá, y declaramos tu reino y gobierno sobre nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. Una foto. Bueno, un gusto